¿cómo están? Otro día difícil que voy a intentar resumirles. Incluso me voy a ir un poco más atrás. En verdad va a ser un recuento de las más recientes horas. Quiero empezar por este video que creo que es una explicación necesaria cuando todavía sentimos que hay un debate sobre si esta es una guerra religiosa, una guerra territorial, una guerra psicológica. Ayer nos decía un experto, es una guerra psicológica. Jamás quería con propaganda dar a entender que pudo debilitar a uno de los más fuertes ejércitos en el mundo, irrumpiendo en comunidades, secuestrando a civiles inocentes, asesinándolos y también atrincherándose en estas poblaciones que son poblaciones agrícolas cerca de la Franja de Gaza. También hay una explicación sobre esto es territorial, pero ¿cuántas veces se le ha ofrecido a los palestinos territorio y lo han rechazado? Más bien lleva a la mayoría a concluir que simplemente es una guerra religiosa de quien no reconoce la existencia del otro. Escuchen esta explicación que la encontré en una red social TikTok, me pareció súper sencilla y quizás les pueda ayudar a entender esta tesis. Quiero contar en un minuto un detalle que no se conoce del conflicto palestino-israelí. No es un conflicto territorial. Si esto fuera así, en el año 2000, los palestinos tuvieron que haber aceptado la propuesta que fue increíble de Israel, que le cedía a los palestinos la totalidad de la Franja de Gaza y más del 90% de Judea y Samaria. Es decir, les daba más del 90% de lo que mal llaman como Cisjordania. Sin embargo, los palestinos rechazaron esta propuesta, se levantaron de las mesas de negociaciones y en negociaciones que estaban intermediadas por los Estados Unidos a través de su expresidente Bill Clinton, llamaron a una intifada, es decir, rechazaron la paz y volvieron a la invocación del terrorismo que sacudió en lo que fue la segunda intifada, que fue la matanza indiscriminada de civiles israelíes durante mucho tiempo, en el cual los palestinos otra vez invocaron al terrorismo como único recurso para intentar su verdadero objetivo, que no es tener su propio Estado, porque lo pudieron haber tenido durante mucho tiempo y en muchas ocasiones. Es simplemente para destruir al Estado de Israel, un Estado miembro de las Naciones Unidas que tiene más de 9 millones de habitantes, cuyo 20% de la población es de origen árabe musulmana. Recuerden que el audio tarda en regresar. Quiero dejarles con esta frase, por cierto, del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Decía que esto que está pasando allí es el fracaso de la política de la ONU, que en 50 años no ha podido cerrar esta herida. El fracaso de la humanidad, así lo describe él. Quiero irme a este momento, a esta de tantas imágenes que hemos tenido que ver durante estos días. Quizás esto para mí resulta lo más difícil de digerir, de procesar. Y es cuando esta joven cuenta que en esta incursión de los milicianos de Hamás a estas poblaciones para secuestrar y asesinar a inocentes, el caso de su abuela no solo es asesinada, sino que los milicianos graban el momento, graban lo que es la imagen de su cuerpo sin vida y además lo postean en el Facebook personal de esa mujer, justamente para que su familia lo descubra como le tocó descubrirlo. תפתחו את הפייסבוק. אמא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי וראיתי זוועה. ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. כל הרצפה דם, סבתא שלי שוכבת שם. המחבל פשוט לקח את הנייד הפרטי שלה, צילם אותה והעלה את זה לקיר פייסבוק הפרטי שלה. ככה התבשרנו, ככה גילינו את זה. צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש.
פשוט, זה לא עוזב אותנו עד עכשיו. זה לא יעזוב אותנו בחיים. De lo siguiente que se ha hablado hoy es de esta información que habla de lo que han ido descubriendo los militares israelíes una vez que van liberando territorios agrícolas cerca de la Franja de Gaza. Ellos han podido ir, van recuperando esos territorios donde se mantienen atrincherados los milicianos y claro, descubren lo que es la cicatriz, la huella que dejaron a su paso, ¿no? Y hoy quizás lo más doloroso que se tuvo que escuchar fue el asesinato, la masacre prácticamente, de 40 niños solo en una de esas poblaciones que son rurales allí. Yo visité 2 el año pasado y todavía no puedo creer que esté allí, que esto haya ocurrido, porque además vi cómo conviven. Es una especie de comuna, es una fraternidad, es decir, tuve que entrar en una escuela que es una especie de búnker. Pero quiero que recordemos cómo empezó este comentario de la muerte de los 40 niños, pero esto se elevó cuando una reportera de I24 News dijo que además de haberlos masacrado en cunas, en sus camas, los papás intentando protegerlos, simplemente acabaron con todo aquel a quien encontraban en este recorrido, tratando de llegar a otro kibutz. Algunos de esos niños, ella decía que los soldados le habían comentado que habían sido, además de ser masacrados, como si no hubiera sido suficiente, que supuestamente algunos de esos bebés también habían sido decapitados. Esto fue lo que corrió en todas las redes sociales. Después les voy a mostrar, inmediatamente después, déjenme ver si encuentro la noticia como ella lo contó. Aquí está. Después les voy a mostrar cómo lo reseñaron otros medios porque llamaron a las fuentes oficiales de Israel para confirmar si había sido así. Esto fue lo que ella contó en principio y después les digo cómo lo reseñó, por ejemplo, Infobae y El País. In fact, the Israeli military says they still don't have a clear number, but I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities, babies, their heads cut off. That's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. You can see some of these soldiers right now comforting each other. Many of them reserves who jumped into action, leaving their own families behind as well, not knowing the sheer horror that they were about to come to. They say they've never experienced anything like this. This is nothing that anyone could have even imagined when you're walking through here. Baby cribs thrown to the side. Soldiers. Esa periodista a quien escucharon fue la primera quien comenzó a hablar de la supuesta presencia, el hallazgo de niños decapitados. La mayoría de los medios habla de bebés y niños asesinados. Allí en este kibutz Kfar Aza, que está en el sur de Israel, en la frontera con la Franja de Gaza. Pero en realidad cuando nos adentramos en los informes, aun cuando es suficientemente espantoso, doloroso, dramático, que hayan masacrado a estos bebés, incluso en sus cunas, a sus padres en sus camas, todo el horror que generó esta matanza de los milicianos de Hamas, cuando nos adentramos en la noticia, por lo menos en esta de Infobae, ellos dicen que se comunicaron con autoridades israelíes para tratar de confirmar la versión y no pudieron informar sobre la decapitación, pero sí señalaron que entre las víctimas hay niños. En el caso de la reseña del Mundo, ellos también hablan de esta masacre a 40 niños en Kfar Aza y a muchos de los habitantes, sus padres, en sus camas, en sus cunas, intentando resguardarse de estos milicianos de Hamas que iban a acabar con la vida de todo aquel quien se le cruzara en el camino. Esa es la información oficial de lo que pasó por lo menos allí a 2 kilómetros apenas de la Franja de Gaza, en unas 21 agrupaciones agrícolas limítrofes. Entraron con Kalashnikov, entraron con machetes, granadas, la cinta esta verde de fidelidad a su grupo y la yihad, lo que llaman ellos la Guerra Santa, 70 integrantes armados de Hamas. Pero cuando hablan de las decapitaciones o supuestas decapitaciones, ellos insisten en que no lo han podido comprobar de manera oficial
con las fuentes de Israel esta salvajada. Esa imagen que tienen allí es lo que reseñan los medios, en este caso creo que es la BBC Time, sobre lo que es el contraataque, este sería el contraataque de Israel en Gaza. Esas serían como las huellas de lo que es la respuesta de Israel a Gaza. De hecho, el primer ministro de Israel dijo: Hamás empezó la guerra, Israel va a terminar la guerra. Los dejo con estas imágenes y también hay otras que muestran lo que ha sido esa respuesta contundente. De hecho, en este momento, cuando tú le preguntas a autoridades de Israel qué falló, cómo es posible que el ejército uno de los más fuertes del mundo haya sido vulnerado de esta manera en su frontera y que haya sido sorpresivo un ataque así. Y muchos de ellos prefieren no hablar de esa explicación, no hacer ese análisis en este momento, sino concentrarse en lo que es para ellos, y según me han dicho muchos analistas, un todo o nada. Es decir, se reacciona, se libra por el honor de las víctimas que caen, que hasta el momento algunos medios elevan la cifra hasta 1.000 fallecidos, más la cantidad increíble de heridos y muchos de ellos de gravedad que podrían seguir incrementando el número, además de estos entre 100 y 150 secuestrados. Es decir, para Israel en este momento lo más importante es la respuesta. Incluso Joe Biden dio una rueda de prensa porque ¿qué ha hecho Naciones Unidas? Ha pedido que este bloqueo a Gaza por parte de Israel, en el que no hay electricidad, no hay agua, no hay combustible, no hay comida, no se permite el ingreso de estos enseres, se cubra con el ingreso de ayuda humanitaria, que se establezca una especie de canal para que estas personas allí viven en un perímetro, no sé, muy pequeño, de 325 kilómetros cuadrados, quizás un poco más, unas 2 millones de personas. Es una de las zonas del mundo más densamente pobladas. La ONU está abogando porque permiten el ingreso de ayuda humanitaria, también lo está haciendo Borrell, el canciller de Europa, por decirlo de alguna manera, y Estados Unidos dice que se mantiene firme del lado de Israel y que incluso ha enviado no solo municiones, ha enviado apoyo militar, sino que ha condenado este horror. Bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This is an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. And let there be no doubt, the United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. It's as simple as that. Esto que vemos aquí, ahora se los voy a describir con más precisión, pero vamos a ver las imágenes quizás más virales. Yo no he querido publicarlas en mis redes sociales y más bien preferí aprovechar este video que con el blur no te permite distinguir tanto la imagen. Took your wife and daughters. My message to them is don't hurt my wife, don't hurt my little girls. Show some decency. Show some respect. Yoni? Son imágenes, ya les voy a contar. Took your wife and daughters. My message to them is don't hurt my wife, don't hurt my little girls. Show some decency. Show some... Ella es Shani Luke,
una de las jóvenes, ella tenía 30 años, estaba en este concierto allí en las llanuras del desierto, en la frontera con la Franja de Gaza. Y ella, yo no he querido mostrar esa imagen, no lo voy a hacer tampoco ahora, pero se hizo muy viral cuando en una pick-up estos milicianos de Hamás muestran el cuerpo boca abajo de una joven prácticamente desnuda. Además que el cuerpo sin vida de esta joven, boca abajo. Esa es la imagen de Shani Louk. Ella es alemana israelí, o era alemana israelí. Y cuando yo vi por primera vez ese video me di cuenta que evidentemente estaba sin vida, porque boca abajo es imposible que tú tengas la pierna en esa posición. Es decir, es bien dramático, además, que sus seres queridos la hayan reconocido por sus tatuajes, que la reconocieran porque ella tiene el cabello muy largo y porque algunos testificaron que ella efectivamente estaba en el concierto. Lo más duro del caso de Shani es que de los 250 a 260 cuerpos de jóvenes quienes estaban en ese concierto allí en el desierto, justo en el momento en el que ellos se sacaban videos y sacaban fotografías y se veía cómo caían en parapentes, en paracaídas los milicianos para después dispararles. Incluso cuando ellos se refugiaron en los árboles, los milicianos disparaban a los árboles para asesinarlos, o después los corretearon y los perseguían en camionetas con estas armas disparando a total discreción. Ellos dejaron los cuerpos, esto es el número de cuerpos entre 250 y 260, pero el de Shani se lo llevaron para mostrarlo como trofeo, como dice allí. Ese es el horror de la historia de Shani. Es desolador. Por cierto, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que iba a visitar Israel el jueves en síntoma, señal de solidaridad. Esta es para la mayoría la peor masacre que ha vivido el pueblo judío desde el fin del Holocausto, el peor ataque terrorista pues en toda la historia de Israel. Algunos describen a Hamás e ISIS y los ponen en el parangón de la misma crueldad, porque recuerden que Hamás prometió que a los secuestrados los iba a ejecutar de manera pública, como ha hecho ISIS en otros tiempos, si Israel atacaba sin avisar. Israel ha dicho que por lo menos una veintena de objetivos militares de Hamás han sido derribados en estos ataques, en este contraataque. Hay rehenes mexicanos, no solo digamos israelíes, hay mexicanos, hay peruanos, hay brasileros, hay 14 estadounidenses entre las víctimas mortales y se presume que también podría haber estadounidenses entre los secuestrados. Hay un caso que es el que les voy a presentar, el que vieron hace unos segundos, de un hombre, se llama Johnny. Déjenme corroborar el nombre de él. Johnny, cuando fue entrevistado por este periodista, sí, Johnny Asher. ¿Ustedes recuerdan esa imagen cuando se empezó a hacer viral que un hombre había reconocido a su esposa y a sus hijas en una de las pick-up? Bueno, ese es Johnny Asher. Lo van a escuchar porque accedió. Yo imagino que su actitud también es producto del shock que ha vivido en estos últimos días. Él, para explicarles, no sé si esto está traducido, pero se los explico antes de que vean el video porque probablemente está en inglés. Johnny accede a recibir a este periodista y le ratifica que él se comunicó con su esposa. Su esposa estaba visitando a su mamá con sus hijas de 4 y 2 añitos en una población cerca de Gaza. Y cuando escuchan que están llegando los milicianos, se esconden en uno de los refugios que normalmente hay dentro de las casas, en estos kibbutz que están cerca de Gaza. Y ella lo llamó y él decía, ella susurraba y yo no escuchaba mucho qué pasaba, tampoco oía a mis hijas y de un momento se fue la comunicación. Él rastreó el teléfono y se dio cuenta que el teléfono de su esposa estaba en Gaza. Él todavía no sabe de ella. Y después vio un video que hizo viral y dijo, esa es mi esposa y esas son mis hijas. Véanlo, él conversó así con este periodista. Ya va a salir. Esperen que este es otro. Déjenme ver si lo encuentro, un momentito. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Ay, caramba. Creo que se me confundió con otro. Pero bueno, él le cuenta allí a... aquí lo tengo. Aquí está.
Yoni, I'm David. Thank you for having us. I'm sorry you're still waiting. Thank you for coming. This young father, Yoni Asher, was on the phone with his wife. She had brought their 2 young daughters, 2 and 4, to see their grandmother. She called her husband after they rushed into a safe room in the house. They knew the militants were outside. She was whispering. I didn't hear background. Didn't hear the girls. She was frightening. And when the call disconnected, I just couldn't do anything. I just went down on the floor like this on my knees, couldn't feel my legs, and tried to hope for the best. The call drops. He had no idea what happened to his wife and children until this video. Yoni says this is his wife, Duran. He watches as militants start to cover his wife's head. He sees a flash of one of his daughters. I recognized them immediately, and I saw the video twice. In the second time, I couldn't watch anymore because I melted down. I didn't know what to do. I couldn't believe this is happening to me. It was a nightmare. It was the worst possible scenario. He has not heard from his wife since. Her cell phone now pings from Gaza. He is terrified for her and for his daughters. The phone is in Khan Yunis, which is inside Gaza. And at that point, I really feared that She'd been taken, that too. she'd been taken. Yeah. Is this your firstborn? This is my. He showed until this video. Yoni says this is his wife, Duran. He watches as militants start to cover his wife's head. He sees a flash of one of his daughters. I recognized them immediately, and I saw the video twice. In the second time, I couldn't watch anymore because I melted down. I didn't know what to do. Dígame si me escuchan ahora, porque a veces el audio tarda en activarse. Por cierto que habían pasado 17 años desde que un soldado israelí era asesinado, secuestrado dentro del territorio israelí por milicianos de Hamas. Por eso es que esto es tan difícil para Israel, porque tenía muchísimos años que no ocurría, además en este número de víctimas, de secuestrados. Además, esta infiltración, una infiltración así no se veía desde 1948. Esa es la realidad. Les quiero mostrar otro de los momentos y explicarles esto que me parece importantísimo. CNN también mostró el testimonio de una madre quien dijo: mis hijos estaban solos en casa, mis hijos de 16 y 12 años, por eso estaban solos en casa, y ellos la llaman para avisarle que estaban asediados. Escucha cuando los milicianos entran a la casa y cuando le hablan en árabe a sus hijos, y cuando uno de los hijos le dice: yo soy muy pequeño para irme. Y allí se cortó la señal. Imagínense ese dolor. En otro kibutz, algunos de los padres, algunos de los habitantes se habían ido, 33 de ellos, a unas vacaciones, creo que a Bruselas. Y llegaron y ya no tenían nietos, no tenían hijos, no tenían amigos. Es que es absolutamente devastador. En el caso de algunos videos que han visto y que se han hecho virales, no sé si se han fijado que cuando, por ejemplo, arrastran a una mujer por el cabello, la sacan de la maleta de una pick-up y luego la obligan a meterse en la parte trasera del vehículo, que ella está ensangrentada, parece tener las manos amarradas, el grito en árabe que se escucha es Allahu Akbar. Eso normalmente para un musulmán en la vida cotidiana no significa otra cosa más que Dios es grande. Es como una bendición, pero en el caso, cuando tú lo asocias, cuando ya ha habido casos de ataques terroristas en los que esos perpetradores pronuncian esta palabra, ya no se asocia a una palabra inocente, ingenua, que significaría simplemente Dios es grande, sino que se asocia a amenaza, a terror. Eso, por ejemplo, esta palabra, ¿por qué es tan importante cuando la oímos? Porque imagínense para un musulmán
que se le haya convertido esa expresión, que es algo más bien conciliador, en un símbolo de rechazo, de temor. Y es que en la ciclovía esta de Manhattan, ustedes recuerdan el atentado del 2017, cuando en esa ciclovía, les voy a poner imágenes porque quizás lo recuerdan, tengo algunas noticias que nos recuerdan lo que allí pasó en el 2017. Aquí está. En ese atentado terrorista con esa camioneta que dejó esta cantidad de fallecidos, 8 fallecidos si no recuerdo mal, que atropelló a ciclistas, atropelló a transeúntes, las palabras del perpetrador antes de ser pues neutralizado por las autoridades fueron esas que les cité, las mismas que se escucharon cuando secuestraban a israelíes en estos días. Entonces, por eso es que es una expresión que ya no es inocente, que muchos asocian justamente con el terror. Lo mismo pasó en el atentado contra este periódico francés, contra el diario Charlie Hebdo. ¿Lo recuerdan? En el 2015, cuando asesinaron a 15 personas, incluso entre ellos estaba un policía. Déjenme ver, aquí tengo el video. Y además este periódico refleja lo que fue la condena. Condenaron por lo menos a 14 personas por ese atentado espantoso. Entraron al medio y acabaron con esos periodistas, asesinaron a 14. En verdad fueron 17 porque otras personas ajenas al periódico fueron también asesinadas. Y allí se presentó en corte uno de los acusados, compañero de uno de los fugitivos quienes habían perpetrado este espantoso crimen, y allí también surge esta palabra, surgen estas palabras en la boca de los perpetradores de estos actos terroristas. Y después, cuando, fíjense lo delicado que es el tema de la utilización de las palabras por parte de los violentos, porque en el caso, por ejemplo, de este avión de Egypt Air, de la aerolínea egipcia, que recuerden que se precipitó en el mar Atlántico y esto acabó con la vida de 217 personas. En principio se pensaba que estaba asociado a un acto terrorista, porque uno de los sobrecargos había utilizado el teléfono, había dejado en la grabadora una expresión que en español, la dijo él en árabe, significa pongo mi confianza en Dios. Y algunos creyeron que esa expresión significaba que él estaba dejando claro que era un atentado terrorista, que muchos de ellos son en nombre de Dios, que es la gran ironía, ¿no? Y resulta que después se descubrió que había sido aparentemente la venganza del piloto, porque después de unas acusaciones de abuso sexual, le habían informado que él nunca más iba a volar en las rutas de los Estados Unidos. Entonces, pero lo que quiero es que entiendan lo peligroso y lo difícil. Incluso te dicen, si eres musulmán, no se te ocurra, aunque sea para agradecerle a alguien o darle bendiciones a alguien, decir esta expresión, porque en el tiempo reciente es interpretada de esta manera, para que también tengan el contexto completo, para que sepan que aquí todo tiene una razón, tiene un porqué, y esta situación en Medio Oriente debemos asumirla con muchísima responsabilidad, porque se hieren fácilmente sensibilidades. Quiero además ponerles este momento, déjenme ver si lo encuentro aquí, porque esto creo que es quizás muy elocuente a la hora de escribir lo que tienen que haber vivido muchos inocentes, y quizás eso no quedó reseñado en cámara. Estas son 2 mujeres que estaban allí y sobrevivieron a un encuentro, a un intercambio de disparos entre Hamas y las fuerzas israelíes. Y ellas quedaron en el medio. En principio llegan así los milicianos y los van a ver como sorprendidos, cuando después llegan como nerviosos también, cuando llegan las fuerzas israelíes. En un momento salen estas 2 mujeres, no sé de dónde, y ellas intentan refugiarse en la maleta del vehículo. Las van a ver a ambas. Esta placa lo que refleja es que es un carro de Gaza. Por eso es que se le identificó como perteneciente a las milicias, ¿no? de Hamas. Y ya van a ver estas mujeres, estos son los milicianos. En algún momento estas mujeres salen de
no sé, de una vivienda que estaba en los alrededores e intentan meterse dentro de la maleta de ese vehículo blanco que ven allí. Fíjense cómo ellas salen, intentan refugiar allí, luego intentan refugiarse dentro del vehículo, disparan. En ese intercambio de disparos revientan uno de los vidrios del vehículo y ellas, ahí fíjense que es justo el momento cuando impactan en el vidrio trasero del vehículo. Ellas intentan agacharse, luego se intentan meter en la maleta. Después, ya cuando se dan cuenta que domina el terreno los militares de Israel, se acercan a ellos y allí es cuando el video refleja que una resulta herida. Ahí ya estaban junto con los militares de Israel, se siguen protegiendo allí y al final del video van a darse cuenta como ellas ya como que se sienten en confianza, se sienten más seguras e salen del lugar, huyen con el ejército de Israel, pero una de ellas tiene una pierna lesionada. Eso es lo que van a ver allí en algún momento. Esto que pasó el sábado, que inició el sábado y no sabemos cuándo va a terminar, lo han llamado el sábado negro. Es lo que muchos describen de lo que se pueda, lo que se puede resumir esta conmoción por el horror que se ha vivido allí en esta zona de Medio Oriente. Además hay en lo que fue la incursión de estos milicianos en las poblaciones cerca de Gaza, el que hayan cargado con ellos Kalashnikov, machetes, que hayan tenido cuchillos, que hayan ido allí con la hazaña de destruir familias, de acabar con familias, de desaparecerlas. Este es el momento cuando ellas ya huyen con las fuerzas de Israel y una de ellas ya se van a fijar en la pierna, creo que derecha, de la chica que tiene cabello negro, como ella resultó herida en ese intercambio, pero sobrevivieron milagrosamente. Estaban allí en pleno intercambio de disparos. Lo que están haciendo ahora las fuerzas de Israel es tratar de limpiar las comunas de milicianos y obviamente intentar buscar sobrevivientes y también recuperar los cuerpos, porque de hecho la madre de una de las jóvenes que está desaparecida decía: devuélvame a mi hija, y le decía a ella: yo lo que quiero es recuperarte a ti o lo que quede de ti. A mí ese testimonio me partió el alma. Lo van a escuchar ahora porque lo tengo aquí. Please release them. So I'm asking you, if you have my daughter, I'm asking you to remember what it's like to be human. We are not animals. You can think, you can regret, you can fix what you did. You have to bring back everyone who is not armed, he's a civilian, all people, sick people, children, babies, and women. You are not going to accomplish what you wanted to accomplish by this way. Violence will get you nowhere. If my daughter sees this, if you see this, Adi, my Adi, please remember that you are not alone. And everyone is trying to do everything to save you and rescue you or whatever remains from you, okay? Please, if you have them, if you capture them, please release them. Please. Otro de los momentos más importantes de este día es, ya les voy a contar sobre esto que les estoy mostrando allí, es cuando nos han dicho que hackers chinos, que hackers también de Palestina han promovido en las redes información a favor de Hamas. Entonces hay también una guerra de información aquí porque, como me decía un analista ayer, Hamas lo que pretende es imponer una propaganda que dé a entender que su victoria es mucho más importante de lo que en verdad ha sido, aunque los israelíes reconocen que hay una victoria de Hamas en el sentido que lograron vulnerar lo que es la seguridad, esa barrera en la que estuve el año pasado. Pero esta es una de las informaciones quizás más importantes de esta jornada porque ya la prensa y la seguridad de Israel ha informado que efectivamente Siria ha empezado a atacar también a Israel. Tienen la sospecha de que algunos de los misiles
son lanzados por Siria e Israel, el ejército israelí, ha respondido con morteros a esa zona. Yo quiero que ustedes vean, les voy a presentar 3 casos de 3 corresponsales de 3 distintos medios aquí en los Estados Unidos. Uno de ABC, una de CNN, la jefa de corresponsales de CNN, corresponsales internacionales, y también el periodista de Fox. Cómo en el momento en el que hacen el reportaje justamente se puede ver la evidencia de la guerra. En el caso del de Fox, van a ver cómo las alarmas le dicen tírense al suelo y ellos obedecen evidentemente. Están allí mientras se da el bombardeo. En el caso de la periodista de CNN, ella está muy cerca de Gaza, tuvo que correr y acostarse en el suelo también mientras intentaban esperar a que terminara el bombardeo. Por supuesto que el sistema de defensa de Israel, que funciona muy bien para parar, para evitar que esos misiles toquen tierra, llega un momento en que decían los analistas que los terroristas intentaban saturarlos justamente para que alguno terminara de caer, y así fue. Y en el caso del periodista de ABC, él está allí, me parece que fue muy temerario, se expone demasiado, se queda y tú ves cómo pasan los misiles y son efectivamente interceptados por ese sistema de seguridad, de defensa de Israel. Vamos a ver entonces el momento en el que la periodista de CNN corre para buscar refugio, luego el periodista de Fox. Get down. Close, Down. Down. Close, close, close. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine. You're okay. You're all right. You're all right. Okay. That's the Iron Dome. Okay. That's the Iron Dome. Yeah. So forgive me, I have a slightly unelegant position, but we have just had a massive barrage of rockets coming in here, not too far from us. So we have had to take shelter here by the road. Having these little pieces of information trickle in about what the Israelis knew and what they didn't know. Get down, everyone. Next to the car, lay down flat. Everyone down, flat, cover your head. More rocket fire now, loud explosions coming off. Another time they're trying to overwhelm the Iron Dome again. I can see them coming off the Gaza Strip from multiple locations. Just pull. Stay down, guys. Stay down. Aquí, ajá. Ya lo van a ver, lo de ABC, lo que les decía del... Pull that down, Joe. Whoa, these are the intercepts. The interceptions are coming out right now. There's a shelter here. Oh yeah, there is a shelter. There's a shelter. Shelter just to our left. All right, we're gonna go. Come on. Pull that down, Joe. Whoa, these are the intercepts. The interceptions are coming out right now. There's a shelter here. Oh yeah, there is a shelter. There's a shelter. Shelter just to our left. All right, we're gonna go. Come on. Oh, all right, now this an interception just over our head. Another interception. All right. Just want you to see, we just ran in here, and there's blood. Oh no, that's blood. So right now there's some steps going. Guys, let's go in. All right, let's go in. So there's a barrage of fire. There's an Iron Dome over there. The rockets are coming over our head. This is aerial warfare happening right above us right now. Bueno, amados, voy a cerrar con esto porque avísenme si me escuchan. El año pasado yo estuve en Israel, estuve en Gaza, estuve en la franja de Gaza. Estuve justo allí frente a esa baranda que lograron vulnerar los militantes de Hamas. Y para mí fue muy
doloroso ver cómo hoy la noticia es que 40 niños son masacrados solo en un kibutz, y que justamente estuve en ese muro al que llevan a niños en autobuses en las escuelas para que visiten, para que más bien le apuesten a la paz. En ese muro ellos escriben amor, paz. Niños que están ahí que pudieron haber estado entre estos niños que ahora ya no pueden reunirse con sus familias. Les voy a colocar este momento y después les voy a colocar también un instante en el que pude entrevistar al padre de una joven quien fue asesinada por una bomba hace ya muchos años. Fue quizás el momento más espantoso para ese kibutz porque no había alarmas en Israel, todavía no había refugios, no había cómo advertirle a la población que iban a caer estos misiles. Y él me dio un testimonio desgarrador, pero además también me hizo a mí entender el peligroso sitio en el que me encontraba, porque él me decía, Carla, estando en este lugar donde me estás entrevistando, no tenemos los 5 segundos que necesitamos para correr al refugio. Primero les presento lo que viví allí en el muro que los niños bautizan con amor y paz, y después la conversación con Natán. Cada de estas piezas de cerámica representa a un niño. Son muchísimos niños quienes se han acercado aquí a este muro de la paz, por la paz. Y este es un movimiento que surge porque una artista local, quien vive en un kibutz, que es una aldea, una comunidad, como ven, a metros de la Franja de Gaza, ella las piezas de cerámica que le sobraban por su arte decidió traerlas y colocar un mensaje que animara a otros a pensar en un futuro distinto, más alentador. Pues ya se ha convertido, como les digo, en una tradición. Allí está la bandera de Israel y la intención es que muchos niños visiten para conocer la historia esta zona. Estamos a tan pocos metros de la Franja de Gaza, la tiene detrás Yair, ya se las va a mostrar. Pero si nosotros siguiéramos hablando y en este momento, en esta zona tan peligrosa, empezara un bombardeo, no nos daría tiempo de correr a un refugio, porque solo tenemos 5 segundos. Y está por cada de estas piezas de cerámica representa a un niño. Son muchísimos niños quienes se han acercado aquí a esa muralla que vemos allá. Esa es la Franja de Gaza como tal, ¿verdad, Natán? El otro lado. ¿Y por qué hay esta reja acá más acá? Tú decías para evitar el paso de civiles, ¿no? Es que para civiles no pasaren. Pero en cualquier momento podría ocurrir aquí un bombardeo. Puede. Y ahí vamos a escuchar las sirenas. Vamos a mostrar la sirena. ¿Podemos? Entonces, esa sirena suena tan estruendosamente Suena muy fuerte. que nos va a advertir que... Sí, no hay como no escuchar. No hay como no oírla, ¿no? Y después, Yair nos va a mostrar, esto aquí normalmente hay Esa es una unidad de guardia. Yo te digo otra cosa. Sí. Si hay sirena y nosotros estamos acá, no vamos a conseguir llegar allá. No llegamos a ese refugio que está detrás de Yair. Tenemos 5 segundos. ¿Solo 5? 5. Bueno, amados, quise presentarles este resumen. Obviamente no tengo todos los elementos porque ojalá que ya hubiéramos terminado de reportarlo, ¿saben? Ojalá que yo les pueda decir, llegué al final de esta historia, no hay más nada que contar, pero esto todavía no se ha acabado, que es lo más lamentable, ¿no? Y solo quería añadir esto para cerrar. Yo estuve ahora en Marruecos porque justamente Marruecos acaba de acercarse a Israel. Estaban recuperando esa relación, se estaba intentando ampliar los acuerdos de Abraham, Arabia Saudita también participar en este acercamiento para convivir con Israel, no intentar desaparecerlo. Y nuestra misión era primero ir a Israel, pero se cambió, o sea, cosas de Dios, lo cambiamos y primero fuimos a Marruecos, porque la guerra nos hubiera sorprendido también a nosotros los corresponsales en Israel hace apenas unos días. Y al final tuvimos que abortar el viaje a Israel, por razones obvias. Pero ¿saben qué es lo más irónico? Que en ese viaje a Israel nosotros íbamos a reportar lo que iba a discutir el N7, la iniciativa del N7, que no es otra cosa sino seguir buscando voces para la convivencia entre Israel y sus vecinos. Y esto que pasó retrasa esa posibilidad en la que muchos creen con ingenuidad, porque algunos creen que esto es un tema territorial y no religioso.
lo retrasa quién sabe cuántos años más. Esa es la gran tragedia, además de las víctimas, además de los secuestrados, que no sabemos cómo va a terminar esta historia, porque el gran dilema de Israel es si en los ataques ellos los van a usar como escudos, los militantes de Hamas, o si efectivamente los van a ejecutar en televisión. Es demasiado doloroso y lamentablemente es un tema que no tiene fin todavía. Todavía no sabemos cuándo esto va a terminar. Gracias por haber estado allí.